Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, compartir este espacio con Guemansin Rodríguez, con Juan Arturo Brennan. Hola también a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicanas. ¿Qué tenemos, Guemansin? Tenemos este día que es viernes. Bueno, pues primero, un gusto, vamos a poder conversar con Juan Arturo. No sé cuál será el tema, pero seguro conversamos y rico. Te lo digo rápidamente, de lo mejor de música del 2017, ya no me acuerdo. Y de lo mejor que viene en 2018, todavía no lo sé, pero vamos a tener una sección musical realmente muy rica y variada. Perfecto. Habrá materia seguramente. Seguro, algo Seguro inventaremos. que va a haber. Vamos también a tener un recorrido fotográfico. Hay un proyecto fotográfico muy interesante que tiene que ver con la migración y está a cargo Francisco Mata Rosas, que es un gran fotógrafo. Efectivamente, y además hizo una convocatoria extraordinaria a la gente a través de redes sociales. Se recibieron 1,500 imágenes. Vamos a ver el resultado de esta convocatoria y además platicaremos acerca de las elecciones autonómicas en Cataluña. Así es, tendremos un enlace telefónico con la doctora Elena Rodríguez Santibáñez para que nos dé sus impresiones a propósito de lo que les dimos a conocer el día de ayer, de qué manera la gente salió a votar tremendo allá en Cataluña, un congreso, un parlamento muy divididos el que van a tener. Esto y más en Noticias 22. Comenzamos. Se cumplen 100 años del nacimiento de Heinrich Böll, un intelectual, pues, ¿qué podríamos decir? Incómodo, ¿no? Sí, una oveja negra. Efectivamente. Y su pluma, bueno, fue muy importante, Laura. En otros momentos lo hemos conversado. Tú has hecho unos apuntes muy interesantes en torno a uno de sus libros memorables, que es Memorias de un payaso. Memorias de un payaso, que bueno, pues nos habla de una etapa de transición en Europa, nos habla de la guerra, nos habla también de la discriminación, de los movimientos de justamente el nazismo, de todos estos movimientos que se dieron en un momento histórico y que hay que tener muy presentes porque son situaciones que de pronto se pueden replicar. Exactamente, y bueno, la figura crítica de Heinrich Böll fue muy importante para esa llamada literatura de los escombros, cómo reconstruir Alemania, pero también desde el punto de vista crítico y teórico, sin ser panfletario. Bueno, por eso conmemoramos a Heinrich Böll. Un joven soldado alemán vuelve a casa después de ser prisionero de guerra. Fue obligado a luchar por un gobierno nacional socialista en el que nunca creyó. Vuelve a casa y decide dedicarse a las letras. Así se transformó el escritor Heinrich Böll, Premio Nobel de Literatura en 1972, que nació hace 100 años. Es una figura de un intelectual público que tuvimos poco. En Alemania no hay esa tradición de los artistas, de los escritores, involucrarse en el debate más explícitamente político. Dejan el campo a los periodistas y a los políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad alemana cubrió con silencio los crímenes ocurridos en 12 años de nacionalsocialismo. A través de la literatura, Böll generó una contraopinión en esos aires de restauración. Y eso se refleja en Opiniones de un payaso y muchas otras obras donde hay justamente este conflicto entre una institución que utiliza la religión para domesticar, para establecer una doble moral. Sí, yo creo que incluso se podría leer su obra como una suerte de autobiografía, ¿no? Porque está ahí él, por supuesto, están sus preocupaciones. Su producción literaria, si ves quiénes son los protagonistas, son también gente que no caben en el esquema de la sociedad dominante. Yo creo que fue un feminista convencido, se nota, y por ejemplo, sus últimos libros importantes son Retrato de grupo con dama y Mujeres ante un paisaje fluvial, por ejemplo. Este es de los últimos. También tiene El honor perdido de Katharina Blum. Y estos grandes personajes femeninos que son realmente violentados, ¿no? por la sociedad, son como mujeres llevadas a juicio, a un juicio social.
Heinrich Böll escribió cuento, relato, novela, ensayo y artículos. Sus novelas están escritas de manera clara y lacónica, pero entre los renglones genera espacios tremendamente inquietantes, donde sus personajes, jóvenes y llenos de esperanza, son aplastados por el peso de su época. Böll es un gran retratista, y tal vez por ello, sus obras fueron llevadas al cine desde los años 60. En 1962 se llevó a la pantalla grande, en blanco y negro, su novelita que se llama El pan de los años mozos, por un director Nobel, creo que fue su primera película, que se llama Herbert Vasely, y es una obra que complementa muy bien la narrativa de Böll. A partir de ese momento, Böll fue muy adaptado en el cine. Destacan cintas como No reconciliados, de 1965, dirigida por Jean-Marie Stroff y Daniel Hülle. Memorias de un payaso, de 1976, dirigida por Wojciech Jasnik. Y una de las más importantes fue El honor perdido de Katharina Blum, de 1975, dirigida por Volker Schlundorff y Margareta von Trotta. Böll murió en 1985, dejando una obra recopilada en casi 30 tomos. Actualmente, con Alemania como país hegemónico en la política de Europa, la culpa de la posguerra ya no es un tema del que se quiera hablar demasiado. Eso pone en el olvido la obra crítica de Böll. Y lo que me ha sorprendido mucho y muy positivamente es que acá en México he encontrado ya varias veces a jóvenes, 20, 22 años, que están estudiando literatura y que son absolutamente fans de la literatura de Böll. Bueno, ahora sobre la muerte, sobre lo que se vive después de la guerra, sobre lo que queda. Así es, y también hay un elemento. Desencanto. Sí, hay un elemento muy interesante, Laura, amigos. Él nace en Colonia. Colonia es la parte más católica de Alemania, y ahí también se celebra el carnaval. Digamos que es una parte con particularidades festivas en todo el resto del país, y de alguna manera eso también se puede leer en su obra, porque aunque hay un sentido del humor, es mucho más la farsa, La es ironía, mucho más sí. la ironía, lo que describe esa obra, que de repente puede pasar de esos momentos a unos instantes mucho más lacanianos, en donde de repente se siente todo este vacío al cual se refiere, como si el tiempo o la época estuviera traicionando a sus personajes. Y efectivamente, además el dialecto en el cual está escrito, que quienes lo lean en la lengua original inmediatamente detectarán que no es el alemán estándar. Así es, y bueno, también un detallito, él participó, estuvo muy cercano de los guiones de algunas de las películas de sus obras que fueron llevadas a la pantalla. De manera particular estuvo muy cercano de Volker Schlundorff, el que hizo la película junto con la que era entonces su esposa, una gran directora también, Margarete von Trotta, El honor perdido de Katharina Blum. Efectivamente, Volker Schlundorff, quien además es un gran fotógrafo que hemos tenido el gusto de recibirlo en México en muy diversas ocasiones. Que se convirtió en director de cine aquí en México. Efectivamente. Bueno, pues ahí está este recuerdo de pues un hombre que supo mirar de una manera muy particular toda una época. Y les presentamos un proyecto que busca la salvaguarda de la maroma. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esta es una expresión ritual y festiva practicada por muy diversas comunidades en el sur del país. Vamos a ver de qué se trata. Yo llevo una investigación sobre maromeros desde hace 8 años, entonces esa también fue mi intención, ¿no? Que yo de alguna manera conocía a todos esos colectivos y pues, en todos esos años pude convivir con ellos en sus pueblos. Son pueblos muy diferentes, son mixtecos, mijes, zapotecos, nahuas. Bueno, el proyecto ya empezó hace, este año, y se trata de, son 3 correspondencias y luego el primer encuentro nacional de maromeros, que va a ser en enero. La correspondencia es un principio de reciprocidad, ¿no? Que se lleva en los pueblos en México, en donde, por ejemplo, un
un pueblo tiene una danza o una banda de viento y entonces se hacen intercambios en las fiestas de otros pueblos. La primera correspondencia fue en la Mixteca, en San Miguel Amatitlán, y se contó con la participación de los maromeros de Cuautinchan, de Puebla. Luego la segunda correspondencia fue en Tlahuitoltepec, Mije, donde participaron los maromeros zapotecos de Santa Teresa, Veracruz. Y la tercera correspondencia fue en Santa Teresa, Veracruz, donde participaron los maromeros de San Miguel Amatitlán. Así fue el circuito. Y ahora el encuentro nacional va a ser el 6 y 7 de enero en Cuautinchan, Puebla, donde van a estar esos 4 grupos que mencioné y además como invitados especiales los maromeros de Acatlán, Guerrero. Es un evento que es totalmente gratuito, abierto al público. Va a haber también, se me olvidó mencionar, una exposición de fotos que también está en la presidencia. Digamos, es que digamos que tengo 3 vertientes de mi trabajo, ¿no? Tengo el académico, ¿no? El artístico y el de la gestión, ¿no? Y para mí es realmente un gusto poder articular esas 3 vertientes, ¿no? En un proyecto que sí me ha cansado mucho, no lo niego. Yo no tengo un sueldo por gestionar ese proyecto, ¿no? Pero me da mucho gusto que esas 3 vertientes puedan fusionarse en estos eventos, ¿no? Y que de manera concreta, no solo en el papel o en la pantalla o lo que sea, de manera concreta se vea como el resultado de todos esos años de trabajo. De la memoria, de la maroma, nos vamos ahora a la memoria sonora. Esta del tenor Alfonso Navarrete, que ha reunido en un disco doble diferentes momentos de su trabajo, y así podemos deleitarnos con algunas de sus más grandes interpretaciones, que van desde el Alfredo de la Traviata hasta el Sansón de Camille Saint-Saëns. Esta es una selección de alrededor de 12 óperas de las 18 que canté en el Palacio de Bellas Artes. Un documento histórico y artístico, pero también el reconocimiento al trabajo del tenor Alfonso Navarrete, quien de 1970 a 1991 fue el primer tenor de la Ópera de Bellas Artes. Es el disco que lleva su nombre en la colección Memoria Sonora que edita el Instituto. Son grabaciones en vivo y tuve la suerte de que pues en vivo la verdad salieran muy bien. Esto es el compendio de una historia artística de vida, que es mi caso, ¿no? Yo soy un tenor que nací en el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora, y hice mi debut con La Traviata en 1970. A lo largo de su carrera, Navarrete interpretó los personajes principales de las óperas más conocidas a nivel mundial. Carmen, Baile de Máscaras, Sansón y Dalila, Cuentos de Hoffman, Madame Butterfly, La Bohemia, Tosca, en fin, una serie de óperas que canté y que fueron 18 diferentes. Yo abarqué a Bellini, a Verdi, a Puccini, a Giordano, a una serie de autores, a Camille Saint-Saëns, Bizet, canté Carmen muchas veces, más de 40 veces. El disco Alfonso Navarrete, Memoria Sonora, se puede adquirir en la librería Educal del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Irma Gallo. Oye, pues yo creo que es un buen regalo para quien todavía no tenga decidido qué llevar
al intercambio de la Navidad, pues está bien, ¿no? Así es, tiene todavía algunos días, algunas horas para quitarse ese estrés de encima. Vamos a una pausa. Tenemos aquí Noticias 22. La ruta migratoria entre Centroamérica y Estados Unidos es monitoreada por un grupo de especialistas. Pablo Domínguez, integrante del proyecto Ecologías de Cuidado Migrante, nos cuenta en qué consiste. El proyecto Ecologías de Cuidado Migrante es una iniciativa que proviene del Instituto Hemisférico de Performance y Política, que es una división dentro, es un instituto dentro de la Universidad de Nueva York. Yo soy un doctorando de la Universidad de Princeton y colaboro como investigador dentro de este proyecto. En 2016, un grupo de investigadores emprendió la tarea de conocer a fondo la ruta migratoria de Centroamérica a Estados Unidos para entrevistar a todos los actores involucrados: migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de organizaciones internacionales y quienes coordinan los albergues para dar refugio a los migrantes en su trayecto. Este trabajo, que sigue en curso gracias a la colaboración de organizaciones como Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, el albergue Hermanos en el Camino y Movimiento Migrante Centroamericano, entre otros, está teniendo como resultado el proyecto Ecologías de Cuidado Migrante. Para entender cuál es el estatus del cuidado migrante hoy en día en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, cuáles son los problemas, cuáles son las causas de la expulsión, cuáles son las causas del desplazamiento, cómo se están cuidando los derechos de estas personas en Centroamérica, en México y en Estados Unidos. Pero en la práctica, la expulsión económica y la expulsión por la violencia son también una misma violencia. Si no podemos hacer esta distinción tan tajante y tan abstracta entre migrante económico y persona refugiada. ¿Por qué? Porque al final son ciclos de violencia y son ciclos de despojo y son ciclos de precarización que afectan a comunidades enteras. Sí, bueno, fuimos a Honduras a mediados de noviembre de 2016, estuvimos 5 días por allá y pudimos explorar varios conflictos, varias situaciones y varios lugares de interés para nosotros. Uno de ellos fue visitar el COPIN, que es la organización que reúne las luchas y las identidades y las comunidades de los dos grupos, el grupo indígena y el grupo afrocaribeño que están en Honduras, es decir, los Lencas y los Garífuna, y bueno, es una organización muy importante, muy grande en Honduras, pero que ha sido duramente atacada durante años, principalmente por intereses transnacionales que buscan apropiarse de tierra o instalar proyectos hidroeléctricos de nuevo, minería, etc. Entonces Berta Cáceres era un símbolo muy importante, una mujer luchadora fundamental, que estaba logrando cosas increíbles y que estaba realmente defendiendo causas con las que la gente se identificaba. Y fue asesinada vilmente en el 2015, si no me equivoco ahora. Y en 2016 visitamos el COPIN y hablamos con sus sucesores, los sucesores de Berta Cáceres. En años recientes, me parece 2015, 2016, hubo una gran migración, un gran éxodo de la comunidad garífuna a Nueva York principalmente, a otros estados también. Esto es algo que no se daba. La comunidad garífuna no es una comunidad especialmente migrante en años. También hemos dado cuenta de estos nuevos flujos migratorios de minorías o de grupos indígenas o afrocaribeños hoy en día que se ven también en la necesidad de migrar, ¿no? Todo el material reunido por este grupo de investigadores estará disponible al público a partir de agosto del 2018 en un sitio web que darán a conocer oportunamente. Noticias 22, Irma Gallo. El agua y el maíz.
Bueno, seguimos platicando de este tema porque hay un proyecto que les anunciamos al inicio del programa que la verdad es que está muy interesante. Fíjense que Francisco Matarrosas es un fotógrafo que lleva más de 5 años retratando la frontera norte de nuestro país y bueno, toda la situación, los dramas que se viven en esta zona. Y ahora ha reunido en un libro muchas miradas, miles de miradas de quienes también han captado esto. Con el objetivo de proponer una mirada diferente sobre la migración, el fotógrafo Francisco Matarrosas convocó a través de redes sociales a enviar imágenes. 1.500 fotos fueron recibidas y alrededor de 60 de ellas fueron seleccionadas para el libro Migración 2.0. Este es el cuarto proyecto que realiza bajo esta mecánica. Ahora me interesaba más, igual que en los otros proyectos, una mirada múltiple. El cómo podemos ver desde muchos ángulos un tema como la migración y sobre todo verlo como desde la vida cotidiana, ¿no? Un poquito más desde adentro, ver esto y me parece que el resultado funcionó. Es una estrategia que ha trabajado muy bien, el rescatar, la mayoría de las fotografías fueron publicadas antes en redes sociales, en todos los casos, y a mí me parece que es interesante rescatar de las redes, rescatar de este scroll continuo, de este hoyo negro en el que cae la información en las redes sociales, rescatarlo de ahí y darle otro tipo de permanencia, otro tipo de lectura. El proyecto se encamina a explorar la transversalidad de la creación de la imagen fotográfica de una manera colaborativa para obtener así miradas múltiples sobre la migración. Son imágenes que, a decir del fotógrafo, resultan transparentes, pues narran una historia propia e independientemente del autor. Hay muchas otras caras que casi no se ven y creo que en este libro y con esta edición hay un poco de repente de humor, ¿no? Unas fotos que tengan un giro más cómico, no sé, darle como otra cara. Hay un juego de imágenes que recuerdo mucho, que una es un letrero que dice en inglés como cómo se ve la compasión, ¿no? Y primero automáticamente pensé, pues acá tiene que ser, ¿no? El pobre migrante que está sufriendo y lo platiqué con mi papá y dijimos, no. O sea, que poner esta foto que es de una persona que ya vive allá con una playera así de la bandera de Estados Unidos, o sea, también eso es la compasión. El libro pondera la integración de la fotografía en la vida social e incluso la disolución del concepto de autor. La fotografía en la actualidad ya no es un campo de especialistas, un campo de arte como lo era antes, sino que ahora la fotografía se volvió en un lenguaje común. Todo el mundo lo utilizamos, todo el mundo tomamos fotos todos los días, pero más importante, todos los días consumimos fotografía. Estamos en un entorno de hipervisualidad donde la imagen se convirtió en parte de nuestra vida diaria, pero más interesante a mí me parece que la fotografía se convirtió en un gesto de comunicación. Usamos la fotografía para comunicarnos. Migración 2.0 es una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está disponible para su descarga en formato digital en la dirección electrónica uam.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien, después de este gran proyecto que están conformando, que es súper interesante y además de manera particular entender a la fotografía ahora como una de las formas en las que reafirmamos nuestra forma de comunicarnos, reafirmamos incluso nuestro idioma, vamos ahora a un proyecto que va también de la mano de la participación ciudadana en una dinámica del festejo. Se supone que para reconstruir debemos también de tener una empatía con aquellos que perdieron muchas cosas, su patrimonio, incluso algunos seres queridos, pero también hay que reactivar la economía y el festejo. De eso es lo que nos platican a continuación en nuestra siguiente nota. Los sismos del pasado mes de septiembre nos exige a los ciudadanos del país desarrollar nuevas estrategias que permitan todas y cada una de las distintas reconstrucciones necesarias. Todos esos lugares que ahora se encuentran vacíos después del temblor del pasado 19 de septiembre. Lo evidente está en los inmuebles, pero es también en la actividad humana y sus vínculos con la dinámica económica lo que permitirá una recuperación más pronta. Así lo ha entendido la Fundación Pernod Ricard México, que se enfocó en el corredor comercial Roma Condesa con la campaña Juntos nos levantamos. Dice la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México que el corredor Roma Condesa genera una
una actividad económica de 25,000 millones de pesos al año. Cuando la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera reporta una caída del 70% de esa actividad económica, el tema es desastroso para toda la ciudad. Entonces, tenemos que, nuestra intención fue incidir primero en este motor económico para que este motor económico genere una explosión, una derrama en todo el resto de la sociedad. La campaña comenzó con la participación de 16 líderes de opinión y algunas empresas y marcas que buscaron volver a darle vida económica a estas colonias, denominadas como Zona Cero después de los terremotos. Por ejemplo, algunos meseros, gente de ballet parking lo siente. Tenemos que tener muy clarito que el principal beneficiario de un proyecto como este, más allá de los bares o de los restaurantes o de los museos o de los cines, son las personas que trabajan en los mismos. Personas que probablemente perdieron un familiar, que probablemente perdieron su patrimonio. Si dejamos caer la actividad económica en la zona, van a perder también su trabajo. Para el mes de septiembre, el corredor Roma Condesa había cerrado con una pérdida del 70% de sus ingresos regulares. Hacia el fin de diciembre, con el apoyo de quienes colaboraron en la campaña Juntos Nos Levantamos, el corredor está solo abajo en un 20%. Diviértete, genera actividad económica en Roma Condesa o en cualquier otra parte del país que haya resultado dañado. Incentiva que los demás lleven a cabo este tipo de proyectos. Al final del día, ayúdanos a que todo vuelva a la normalidad más rápidamente, porque un éxito compartido es un éxito sustentable. Después de 3 meses, la campaña cierra en esta zona y entra en una etapa de monitoreo para registrar qué otras partes del país necesitan ayuda y es posible poder participar. Para ver el proceso de la campaña, visite la página electrónica juntosnoslevantamos.org. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando del tema de Cataluña. Así es, una pausa, hablamos rápido. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para platicar acerca del resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, donde el bloque independentista ha conseguido conservar la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, miren, pues gracias, buenas noches. Es interesante ver cómo quedó dividido el Parlamento en Cataluña, pero también es cierto que aunque son mayoría absoluta los independentistas, que finalmente son un bloque compuesto por la candidatura de Unidad Popular, la Izquierda Republicana de Cataluña y los Juntos por Cataluña, también es cierto que el grupo de los constitucionalistas que enarbola precisamente Ciudadanos es significativo. Aquí la estrepitosa caída del Partido Popular con tan solo 3 escaños es verdaderamente tremenda para Rajoy y su gobierno, que ya ha tenido una conformación de gobierno mucho, muy compleja. Esto, por supuesto, no lo va a facilitar en nada, pero aquí lo interesante es ver cómo van a quedar el grupo de Común y Podemos, que están prácticamente con 8 escaños y que pueden ser decisivos para la conformación de un gobierno. Aquí lo importante es ver cómo van a negociar los constitucionalistas con los independentistas para formar un gobierno y tener un representante o presidente de la Generalitat. Se suena incluso que puede ser el propio Carles Puigdemont, que actualmente sabemos que está en Bruselas, aunque necesitaría prácticamente un permiso por parte del Poder Judicial para poder ser un candidato y tomar posesión de la Generalitat, aunque la tiene difícil, porque los más radicales dentro del grupo de los independentistas tienen una gran mayoría. Estos son los de Izquierda Republicana de Cataluña. Ellos esperaban que Puigdemont dijera en octubre que Cataluña se separaba y él delegó esa decisión al Parlamento, que por supuesto luego fue destituido por el artículo 155 de la Constitución, invocado por el propio Rajoy. Así es que tampoco los independentistas tienen fácil decidir si nombrarán o no a un representante de la Generalitat los próximos meses. Ahora, se tiene prácticamente hasta el 6 de febrero para elegir en una primera vuelta quién los va a representar, y si no, en la segunda vuelta con una mayoría simple, donde prevalezcan más los síes que los noes. Y si no llegan a un acuerdo el 6 de febrero, se tiene como última oportunidad hasta el 7 de abril
una nueva convocatoria para decidir quién va a ser el representante de la Generalitat catalana para los próximos comicios. Así es que falta aún tiempo. El propio Rajoy ha tenido un tono moderado, tratando de llamar a Ciudadanos y a los otros grupos o partidos políticos para tratar de tomar una decisión que sea el seguimiento de la ley de España. Algo interesante aquí es que la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado prácticamente al seguimiento de la ley y parece que no enarbolará las aspiraciones, por supuesto, independentistas. Así es que habrá una negociación muy interesante por venir en el Parlamento catalán. Y que bueno, también esta tarde, hace unas horas, ya Puigdemont estaba haciéndole una invitación a Rajoy para encontrarse en un lugar fuera de España para comenzar a dialogar y pues me imagino que también a negociar frente a estas respuestas que hemos visto con las votaciones. Sí, pero Rajoy ya dijo que no hará eso porque finalmente sería ceder a una postura de ilegalidad, aceptando o reconociendo la postura independentista que Puigdemont representa. Así es que Rajoy, por supuesto que no accederá a esa petición. Él también ya ha respondido que no se trasladará a ninguna parte fuera del país para poder atender a una negociación con los independentistas. Así es que eso no va a suceder. Aquí lo interesante puede ser incluso ver si, además de Puigdemont, que puede llegar a estar encabezando precisamente la Generalidad, puede estar Junquera, y Junquera actualmente está, sabemos que en prisión como un preso político por haber enarbolado radicalmente la causa de los independentistas. Y para poder ser una persona elegible al cargo, tendría que tener también un permiso judicial para poder competir por esa posición. Así es que vamos a ver también cómo participa aquí el Poder Judicial con el Parlamento catalán para ver la conformación de un gobierno. Ciudadanos parece ser que tiene una postura hacia la negociación, no le queda otra. ¿Por qué? Porque aunque logró una votación interesante de 37 escaños, no logra superar la mayoría que conforman los independentistas, que tendrán que tener un margen de negociación relevante. Iliana, las bolsas de valores, hemos estado viendo a lo largo de las últimas horas que ha habido caída en muchas de las empresas importantes en esta región. Los analistas dicen que bueno, pues que es un mal escenario desde el punto de vista económico porque la incertidumbre política pues continúa. Sí, claro, siempre cualquier tipo de elección en estas situaciones, por supuesto en un bloque que es la Unión Europea, con tanto golpeteo como que tuvo un inicio con Grecia y posteriormente con el Brexit que se está concretando por parte del Reino Unido, sin duda hace sembrar a los mercados la inestabilidad y la incertidumbre. Pero aquí, repito, pienso que puede haber un margen de negociación importante a partir de la conformación de un bloque que incluya a Podemos y a Ciudadanos que puedan llevar a cabo la elección de un presidente de la Generalitat. Algo importante, la voz de Arrimadas, la representante de Ciudadanos, es este llamado a decir: somos catalanes, somos españoles y también somos europeos. Entonces ya está marcando una postura de integración y no de separación. Y eso genera estabilidad a los mercados. Recordemos que ya con anterioridad desde octubre, algunas empresas habían alejado precisamente de lo que tenía que ver con Cataluña y esta puede ser el terreno fértil para que consideren regresar. Aunque sabemos que Cataluña es un polo altamente atractivo y productivo por la industria que tiene y por supuesto su salida al Mediterráneo. Es un enclave importantísimo para la nación española, pero la posición de Rajoy y de los constitucionalistas tiende a la negociación, a la integración y a la no separación. Privilegiarán la ley y escucharemos si es que se puede formar gobierno el 7 de abril, porque si no, volverán a llamar a nuevos comicios, lo cual tiene un costo mucho, muy elevado para España. Bueno, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, doctora. Considerábamos que era oportuno conversar y conocer el punto de vista de un especialista en torno a esto que, bueno, pues sí tomó por sorpresa esta última semana o los últimos días del 2017. Gracias, muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto, estamos al pendiente a ver qué es lo que ocurre, cuáles son los siguientes movimientos políticos que se dan por allá. Y fíjense que, bueno, ahora que estamos en periodo vacacional, los vamos a invitar a visitar el Palacio de Iturbide. Ahí se exhibe el trabajo de muchos artesanos, grandes maestros artesanos, que mantienen una tradición de 800 años, que es la creación de los nacimientos. Toda la exposición que
que ustedes están viendo en estos momentos y que el público, bueno, va a disfrutar, fue constituida entre 1996 y 2012 aproximadamente. Cada una de las piezas que están aquí exhibidas pertenecen a la colección Grandes Maestros del Arte Popular de Fomento Cultural Banamex. El 90% de las piezas que están aquí exhibidas pertenecen a la colección de México y tenemos una sección muy especial, que es precisamente la que está detrás de mí, en la que se pueden contemplar piezas de América Latina, de España y de Portugal. El criterio principal para montar la exposición, salvo el bloque iberoamericano, es por ramas artesanales, porque así es como tenemos nosotros clasificada la colección. En primera instancia, el público podrá observar una gran riqueza en cuanto a la variedad de piezas trabajadas en barro, en alfarería. Tenemos colecciones de diversos tipos, tenemos barro vidriado, tenemos talavera, barro con engobes, barro pintado a mano, barro moldeado, barro modelado. Hay una sección que nosotros la catalogamos como barro étnico, en donde podemos ver técnicas de tradición mesoamericana, pero que igualmente son muy bellas. Tenemos una gran diversidad de vestimentas tradicionales, de representaciones del nacimiento enriquecidas con las fiestas populares en México, porque de alguna manera son el resultado de cómo el artesano refleja la escena y la festividad del nacimiento a partir de las peculiaridades de su población, de su comunidad o de su sociedad. Los árboles de la vida son interesantísimos porque se han vuelto una diversidad de temáticas sorprendente. Hay prácticamente tantos árboles de la vida como maestros y maestras alfareras existen en Metepec y cada uno tiene temáticas muy específicas. Hay algunos que gustan mucho de los árboles de la vida en barro natural. Y por supuesto están aquellos que trabajan los árboles con esta explosión de colores que es magnífica. Hay otros que son muy barrocos, hay otros que se van más hacia un intento de una escultura un tanto realista. Estamos todos los días disponibles para nuestro público de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Todos nuestros servicios son gratuitos. Tenemos 3 horarios de visitas guiadas para nuestro público, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Y por supuesto las visitas guiadas también son gratuitas. Bueno, y después de ver esto que es parte esencial de la tradición que se tiene en México en torno a la conmemoración de la Navidad, pues ¿qué le parece si también nos vamos preparando a lo que le sigue? Nos referimos a la Rosca de Reyes, que también es fundamental en la celebración. La Rosca de Reyes es un pan elaborado con una masa dulce con forma oval, adornado con rodajas de fruta cristalizada o confitada de colores variados. Pero dejemos que una experta nos diga cómo elaborarla paso a paso. Vamos a empezar, tenemos aquí los ingredientes con los que trabajamos. Obviamente harina, azúcar, levadura, le ponemos ralladura de naranja natural, le ponemos licor de naranja que lo tenemos aquí para que nos dé mucho mayor aroma. Utilizamos huevo, leche entera y le vamos a poner mantequilla. La mantequilla es una mantequilla gourmet, que yo creo que es lo más importante en nuestra rosca porque es la que nos da la suavidad, el sabor, la textura, ¿ok? Y lo tenemos en un porcentaje bastante elevado en la masa. Entonces mezclamos todos estos ingredientes en una batidora, lo amasamos y vamos a tener la masa después de eso, ¿sí? Hacemos un rectángulo y la vamos a rellenar con las figuritas. Este año, igual que el año pasado, tenemos unas figuritas de porcelana, que son las que pueden ver aquí al frente, y son estas mismas. Vamos a ponerlas en nuestra rosca, deben de ir siempre la Virgen, el Señor San José, el Niño Jesús, y puede ir o los Reyes Magos o una figurita de los animales, o tenemos ahí variedades, ¿no? Estos van desde adentro, son de porcelana, entonces son grado alimenticio, no hay ningún problema de que se horneen con la rosca, no desprenden absolutamente nada. Y pues obviamente es como la parte más emocionante, ¿no? Siempre de la rosca de Reyes. Entonces, extendemos, vamos a poner nuestras figuras y vamos a enrollarla.
Es importante que la masa esté más o menos fría cuando la estemos enrollando, porque como la cantidad de grasa que tiene es muy elevada, sino como que se pega en las manos, se pega mucho, ¿no? Y aquí vamos a presionar muy bien la parte de abajo y vamos a formar la rosca. La ponemos de este modo, la vamos a voltear y ya que está así, la vamos a poner en una charola engrasada y la vamos a dejar fermentar. Eso significa que vamos a dejar que duplique su tamaño, alrededor de 45 minutos, una hora, hora y media. Esto sí varía mucho dependiendo de si es a temperatura ambiente o si se hace con una temperatura controlada en una fermentadora, ¿no? Duplicó el tamaño, ¿no? ¿Recuerdan cómo estaba hace un momento? Se veía como muy flaquita, ya aquí ahora la tenemos muy gordita. Esto es importante que al momento de tocarla, como que se regrese el dedo, que no se sumerja, porque entonces significa que ya se pasó de fermentación. Entonces la barnizamos con huevo, por eso se ve así, como de color amarillito. Y la vamos a decorar, la parte de la decoración es como lo más bonito, ¿no? En un principio, la rosca de Reyes se hace desde la época europea, en la Edad Media, hace muchos años, y tiene una base incluso romana, ¿no? Entonces trae una tradición súper grande, pero en la Edad Media fue cuando se empezó a hacer como más popular. Especialmente en Francia y en España, se utilizaba para representar la época en la que habían ido los Reyes Magos a ver al Niñito Jesús. La parte redonda significa el amor perfecto, el amor incondicional de Dios, y la fruta con la que vamos a decorar en un momento significa las joyas de las coronas y los regalos que llevaban al Niñito Jesús, ¿no? Entonces, ya que la tenemos aquí, vamos a decorar. Tenemos aquí la pasta de mantequilla que se le pone en la parte de arriba. Esta pasta la elaboramos con mantequilla, la misma mantequilla gourmet que ocupamos para la masa. Le ponemos azúcar, le ponemos harina y es la que utilizamos para decorar, ¿no? Entonces cortamos estos triangulitos y vamos a poner normalmente 8 piezas de estos triángulos. Vamos a poner un pedacito, un cuarto de higo en cada uno de los espacios. Tenemos, si se fijan aquí, cerezas, naranja y limón confitado, que eso es algo especial también porque nos dan un sabor mucho más gourmet. Y sustituimos actualmente lo que se utilizaba antes como la biznaga o la fruta que se le ponía encima, que está en peligro de extinción exactamente. Entonces se ha sustituido por este ate de membrillo, que es lo que le da también el color y el sabor, ¿no? Entonces, vamos a poner en cada uno de los huecos uno verde, primero intercalado, y luego uno rojo. Y te voy a ser sincera, el acitrón, perdón, era muy vistoso y muy de tradición. Este se utilizaba aquí en México desde la época de las monjitas, la época virreinal, pero la verdad que se seca mucho al momento de hornear, ¿no? Y el ate de membrillo da un terminado como mucho más suave, ¿no? Con mayor sabor. Y ahora la naranja y el limón confitado se los ponemos del otro lado. Igual intercalamos una tirita de naranja y una tirita de limón, ¿no? En cada uno de los espacios. Y finalmente vamos a poner una mitad de nuez en la parte del centro. Ah, y se me está olvidando un detalle, ¿no? Súper rico, obviamente, las cerezas. Ponemos cereza confitada, no utilizamos cereza en almíbar, nos gusta que sea un producto también de mejor calidad. Entonces la cerecita confitada la ponemos aquí en la parte de arriba del higo. Y ya que la tengamos lista, entonces la vamos a llevar al horno. El tiempo en el horno va a ser aproximadamente, de 1 hora. Bueno, pues aquí tenemos toda nuestra variedad de rosca de Reyes. Esta es la oferta de las roscas gourmet que vamos a tener para este año. Empezamos ya la temporada con las esferas navideñas, que ya las pueden encontrar en las tiendas. Esto es como una rosca, la que acabamos de hacer hace un momento, pero en chiquito, ¿no? Y también a partir de pasando Navidad vamos a tener estas 4 variedades. La tradicional, esta que está espectacular, que va rellena de pasta de almendra, que es muy tipo europea.
Tenemos también esta para un gusto más tradicional, más mexicano, rellena de cajeta y la mezclamos con chocolate, está muy rica. Y tenemos esta que es de queso con blueberry, también deliciosa, las tres. Para perfiles diferentes, obviamente la que más le gusta a la gente es la tradicional, pero todas con la misma masa, con este mismo cariño, la mantequilla gourmet, el licor de naranja, todo es exactamente igual, ¿no? Y pues bueno, finalmente es importante platicar que la tradición de la rosca de Reyes en México es algo que lleva muchísimos años, ¿no? Desde la época de virreinato, y va muy ligada no nada más a los regalos que llevan los Reyes Magos cuando nace el Niño Dios, sino también al Día de la Candelaria, ¿no? Que es una fecha muy importante en nuestro país, ya que la persona que se saca la figurita en la rosca de Reyes en su familia, pues es a la que le toca el día 2 de febrero llevar los tamales, y realmente también le debería de tocar llevar al Niño Dios vestido a bendecir a la iglesia, ¿no? Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues ¿qué ritmo le pusieron aquí a la cuestión de Sí, era Lola corre, pero en rosca. Bueno, ahí está la invitación para que cocinen, a lo mejor igual con tecno. Sí, ¿verdad? Una de blueberry, alguna cosa así. Bueno, pues nos vamos a la pausa, muy breve. Está con nosotros con Arturo Brennan, que nos dejó con una enorme duda en la presentación del programa. No sabemos si vamos a hablar del 2017, del 2018. O de la cartelera musical de estos días. Musical de estos días, que ya están por concluir el año. Buenas noches a todos. Laura Guamansi, buenas noches a todos. ¿Por dónde quieren que empecemos? Lo inmediato. Lo inmediato. Hablamos de la cartelera musical de estos días, ¿ok? ¿Va? Bueno, además de Cascanueces. Y entonces. Muerto, es un desierto. Lo poquísimo que hay son refritos de la música, malísima música navideña de siempre. Está el tradicional Cascanueces, a nadie se le ocurre una idea mejor. Sí, es muy tradicional, pero ya, ¿no? No, en serio. No hay cartelera musical, todas las orquestas descansan, los grupos de cámara, etcétera, etcétera. Entonces, recomendaciones de cosas en vivo prácticamente no tienen. Lo poco que hay, insisto, no vale mucho la pena. Curioso porque es en otras partes del mundo donde la música clásica tiene uno de sus mejores momentos. Ahora, quizá la redención, me permiten las comillas, la redención es que seguramente la noche del 31 estará en Viena el famoso concierto de Año Nuevo, que es el mismo concierto todos los años. Y con la crema innata de la decrépita alta sociedad burguesa de Viena, tratando de aplaudir la marcha Radetzky. Es un espectáculo patético, casi antropológico, pero en fin, como dice el título de una película mexicana recientemente notoria, somos lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Con qué seguimos? Bueno, si así está el presente, vamos al pasado. Bueno, en el 2017, que está por terminar, sí fue posible escuchar algunas cosas interesantes. Voy a hacer un rapidísimo recuento, algunas incluso las compartimos aquí. Recuerdo el recital en la sala Nesa de Lina Garancha, la gran mezzosoprano letona, monumental. Sí, su voz, su presencia, además es una mujer adorable. Si se acuerdan, la entrevisté y pasamos la entrevista aquí en el FAOT, allá en Álamos, y fue una gran entrevista. ¿Cómo olvidarla? Importantísimo, el 35 aniversario del Cuarteto Latinoamericano. Sí. Es decir, el concierto mismo, importante por su repertorio, pero la significación de un ensamble de cámara de excelencia, estable durante tanto tiempo y creciente en calidad, sin decrecer nunca, me parece fundamental. ¿Sí? La puesta en escena de la ópera Sal si puedes, de Daniel Catán, en el Teatro Bicentenario de Texcoco. Lugar extraño, circunstancias extrañas, pero ópera mexicana de un compositor notable como operista, ¿sí? Me parece importante que se haya puesto, ¿sí? Podría mencionar también los distintos conciertos que dio el Cepromusic, este ensamble que depende del INBA que dirige José Luis Castillo, dedicado exclusivamente a la música contemporánea. Se los recomiendo mucho. Cada vez que vean aparecer en cartelera ensamble del Cepromusic, vayan, hacen solamente música contemporánea, no solo la de hoy, sino los clásicos del siglo XX también. En eso José Luis Castillo es un muy hábil programador, y los 3 o 4 conciertos que vi este año, que vi oí del Cepromusic, fundamental. De hecho, como parte de las mandas que tengo nuevas para el 2018, es traer a José Luis para que nos hable un poco de los proyectos de Cepromusic, de preferencia cerca de un concierto. Creo que José Luis no ha venido, ¿verdad? No, que no recuerde. Y tiene que venir porque es un músico de una enorme lucidez, y el trabajo que hace con ese ensamble sobre la difusión de música contemporánea es muy, muy importante. Otra cosa de música contemporánea, la presencia del cuarteto Sigma,
el Sigma Project, estrictamente se llama, Sigma que es un Project. cuarteto español de saxofones. Hicieron el estreno de La Poética del Laberinto, el estreno mundial, lo hicieron aquí, de Alberto Posadas, compositor español, y además dieron un concierto mixto, desde música medieval hasta contemporánea, pasando por arreglos, fascinante, grandes músicos, grandes personajes y grandes investigadores de la literatura y de la técnica y de todo lo que tiene que ver con el cuarteto de saxofones. Creo que esos dos conciertos fueron fundamentales en el año que recién termina. Y ahora que lo dices, deje que te interrumpa y tenemos sí. ya 2 minutos para terminar. A propósito de saxofones, la muerte de Harris Parnay hace unos días. Así es. Harris Parnay, enorme saxofonista que tocaba todos, desde el recontrapícolo, si es que existe, hasta el super contrabajo, todos los saxofones. Estuvo aquí en varios foros de música nueva, dio clases, dio cátedra, masterclasses, etcétera. Importantísimo, holandés, si mal no recuerdo, Harris Parnay. ¿Sí? Y también muy buen maestro, ¿no? Un excelente maestro, ¿no? Los talleres y clínicas que dio aquí en México con motivo de sus presencias en el foro de música nueva y otras cosas, importante. Y como nos queda poco tiempo, quisiera hacer un poquito de futurismo. Todavía se sabe poco de las programaciones de 2018, sí, va a ser un año complicado, estamos en año electoral el año próximo, entonces todavía no hay mucho adelanto. De lo que sí hay adelanto y quisiera mencionar como algo que se me antoja muy importante es que finalmente en México se retomó la idea de ponerle atención a esta maravillosa ópera de Kaya Saarinen, que es L'Amour de Loin, El amor de lejos, sobre un libreto excelente de Amin Malouf, que se ha puesto en varias partes del mundo, se estrenó en Salzburgo. Yo tuve la fortuna de verla en vivo en Nueva York el año pasado, por estas fechas, justamente hace un par de días habrían cumplido un año de que la vi, y finalmente la retomó el Festival del Centro Histórico. Bueno. Se va a poner durante las fechas del festival en la primavera. Que no sea minimalista. ¿Qué? No. Veamos, sé poco del asunto, pero dirección musical de José Areán, dirección de escena de Juanita Rockwell, que es una directora estadounidense con experiencia importante en esto, iluminación de Víctor Zapatero, viene de Pia Freund a cantar uno de los papeles principales, ella es finlandesa, Carla López Speciale, nuestra mezzosoprano, va a cantar otro de los papeles importantes, y quiero destacar también que más que escenografía, el diseño escénico, porque es un concepto mucho más completo, lo va a hacer Marta Irene Alcántara, que es una espléndida fotógrafa mexicana, que tiene en su currículum algo tan bueno como que hace un poco más de un año el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, adquirió obra suya para su colección permanente. O sea, de ese nivel es, y tengo entendido que está preparando lo que es mucho más que simplemente poner paredes y cosas, es un diseño escénico. Dirige José Areán, ya dije cosas... Estaremos al pendiente de esto. Sí, eso ya lo apunto en el calendario. Es de lo que hay que estar pendiente antes que nada en la primera parte del año, ¿sí? Y bueno, ya nos irás diciendo. Por supuesto, y de hecho yo lo que pasa, y bueno, pues traeré gente de la ópera poco antes que la pongan a que la entrevistemos aquí. Te estaremos esperando a lo largo de todo el próximo año, y por lo pronto les recomendamos que no se pierdan la programación de Noticias 22 a lo largo de la siguiente semana. El lunes tenemos una programación especial con motivo de la Navidad. Así es, tenemos el lunes programación especial, no habrá Noticias 22, pero a partir del martes los invitamos a que nos acompañen, en donde estaremos rememorando y también recordando grandes momentos de lo que tuvimos a lo largo del año y también de los programas que hicimos en Noticias 22. Don Arturo, felicidades. Gracias, felicidades, Guamansi, Felicidades. Laura, un abrazo. Gracias a todos.